Hola a todos, en este vídeo vamos a ver un ejercicio completito sobre rentas constantes. El primer ejercicio dice que el señor previsor ha conseguido vender un apartamento por 120.000 euros y decide invertir ese importe en una entidad financiera a cambio de recibir una renta constante al final de cada año durante los 18 años que le restan hasta alcanzar su jubilación. Y la entidad financiera le ofrece un tipo de interés del 3,5% anual. Es decir, yo tengo 120.000 euros hoy y los invierto para, en lugar de gastarlo, lo invierto para recibir una cantidad constante cada año. En este caso, la pregunta sería que cuál es la cantidad que puedo obtener cada año. Me gusta siempre representar gráficamente la operación. Los 120.000 que yo invierto ahora los sustituyo por una serie de reintegros o extracciones anuales, lo cual supone una renta constante y además inmediata y pospagable, ya que el primer año ya recibo renta, ya recibo capital y siempre lo recibo al final de cada año. Como siempre, sea cual sea la incógnita, la fórmula a utilizar es la fórmula de valor actual de una renta constante y en este caso además inmediata y pospagable, que sería valor actual es igual a por A su NI. Me da igual cuál sea la incógnita. De hecho, en este ejercicio veremos que la incógnita va a ser en primer lugar la anualidad, luego será el tipo de interés y luego será el valor de n, el número de términos que componen la renta. En este caso, lo que hago es simplemente trasladar los datos. El valor actual sería 120.000 euros y en la fórmula de A por A su NI sustituyo A su NI por su valor, que va a ser 1 menos 1 más I elevado a menos n partido entre I, y en la incógnita sería el valor de A. Lo único que tengo que hacer simplemente es despejar. Para despejar puedo perfectamente operar en todo este término y luego pasar aquí dividiendo. El resultado sería, por tanto, 9.098,02 euros que voy a recibir al finalizar cada uno de los 18 años y así de esta forma agotaré los 120.000 euros que tenía ahorrados. En el segundo apartado me dice que si en lugar de recibir el importe obtenido en el apartado A quisiera recibir una cantidad de 12.000 euros, es decir, yo tengo 120.000 euros hoy y quiero recibir durante 18 años 12.000 euros. En este caso tengo que buscar una entidad financiera que me ofrezca un tipo de interés suficiente para alcanzar este objetivo. Lo que vamos a hacer en este caso es plantear otra vez la equivalencia, pero en este caso la incógnita no va a ser la cantidad de la anualidad, que son 12.000 euros, lo sé que quiero que sean 12.000 euros, sino el tipo de interés. Lo que debo hacer aquí es empezar a despejar, pero lógicamente estos 120.000 euros pasan dividiendo, pero yo no sé cómo despejar de aquí el tipo de interés. Como no sé hacerlo, a partir de ahí lo que voy a hacer es un proceso que se llama interpolación, que me va a servir para estimar cuál es ese valor. Como yo no puedo trabajar con esta función, 1 menos 1 más i elevado a menos n partido entre i, lo que hago es simplificarla, la llamo a su ni, en este caso a su 18i. Y este proceso de interpolación que voy a utilizar para poder despejar, o mejor que despejar, para poder estimar cuánto vale i, pues se compone de 3 pasos. El primer paso es representar gráficamente la función a su ni y marcar para esa función el valor de a su ni, de a su 18i, siendo i la incógnita, igual a 10. En este caso, la función a su ni es una función decreciente respecto al tipo de interés. Si recordamos, la interpretación económica del a su ni es el valor actualizado de una renta unitaria. Por tanto, a mayor valor del tipo de interés, ese valor actualizado va a ser menor. Por eso tiene esta forma decreciente la función a su ni. Y sobre esa función lo que hago es marcar que para el tipo de interés incógnita que estoy buscando, su imagen, el a su ni, sería igual a 10. ¿De acuerdo? Sería aquí igual a 10. El paso 2 consiste en inventarme tipos de interés hasta conseguir una SUNEI que esté por encima de 10 y otro que esté por debajo. Es decir, yo tengo sobre la función ASUNEI, tengo marcado que el tipo de interés incógnita se refleja con un ASUNEI que es igual a 10. Pues mi objetivo es conseguir una ASUNEI que esté por encima de 10 y otro que esté por debajo. Y para ello me debo inventar tipos de interés. El primer tipo de interés es aleatorio. Por ejemplo, voy a empezar con un 6% y para ese 6% voy a calcular cuánto vale a su NI, a ver qué me da, si me da más o menos que 10. Lo que hago simplemente es operar a su 18, 0,06 sería 1 menos 1 más i elevado a menos n partido entre i, y en este caso, teniendo en cuenta que el tipo de interés es el 6%, me daría 10,8276. Por lo tanto, he conseguido una parte del paso 2, que es inventarme un tipo de interés que es el 6%, hasta conseguir que el a su NI
de ese 6% sea superior a 10, ¿de acuerdo? Por tanto, lo marcaría. Para el tipo de interés inventado del 6%, he encontrado una A+I que está por encima de 10, que en concreto vale 10,8276. Ahora, lo que debo encontrar es un A+I que esté por debajo de 10, ¿de acuerdo? Entonces tengo que inventarme un tipo de interés que sea distinto del 6%, cuya imagen, cuya A+I sea menor que 10. Dadas las características de la función A+I, si yo quiero que la A+I sea menor, como veis, el tipo de interés debe ser mayor. Por lo tanto, el siguiente tipo de interés debe ser mayor que el 6% para que al proyectarlo sobre la función me dé una A+I menor que 10, ¿de acuerdo? Lógicamente, una persona puede pensar, bueno, pues calculo el 1% y calculo el 10%, casi seguro que entre uno y otro obtendré una A+I por encima y otro por debajo de 10, ¿de acuerdo? Pero no, hay una regla. Como se trata de una estimación, la estimación no va a ser nada correcta si yo utilizo dos tipos de interés tan distintos. Por tanto, la regla sería que cada vez que tengo que inventarme un tipo de interés sobre uno que ya he trabajado, como máximo debe ser un 1% mayor o un 1% menor. En este caso, como he empezado con el 6% y necesito obtener una A+I menor, debo inventarme un tipo de interés que sea más alto. Pues no puedo probar con un 10%, debe ser como máximo un 7%, ¿de acuerdo? Siempre un 1% de diferencia entre los tipos de interés que utilizo. Por tanto, ahora lo que hago es inventarme, o sea, calcular para el 7% cuánto vale A+I. Lo calculo mediante la función que ya conocemos de A+I, 1 menos 1 más i elevado a menos n partido entre i, y al obtenerlo me da que para el 7% el A+I que obtengo es 10,0591, es decir, sigue siendo una A+I mayor que 10, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tampoco me vale. Pero ojo, como este A+I se aproxima más a 10, lógicamente descarto el 6% y utilizo el 7%. ¿Por qué? Porque para el 7%, aunque el A+I sigue siendo superior, está más cerca que 10, ¿de acuerdo? Con lo cual la estimación será mucho mejor y por tanto descarto el primer tipo de interés utilizado y me quedo con el segundo porque se aproxima más a 10. Bien, por lo tanto sigo teniendo un A+I por encima de 10 y ahora lo que tengo que hacer es buscar un tipo de interés que sea mayor que el 7% para conseguir una A+I que sea inferior. Y como no puedo alejarme más de un 1%, pues voy a probar con un 8%, ¿de acuerdo? Para el 8%, si calculo A+I, 1 menos 1 más i elevado a menos n partido entre i, me dará que es 9,3719. Por lo tanto, ya he conseguido lo que buscaba. Me he inventado tipos de interés que con máximo difieran un 1%, de tal forma que para un tipo de interés tengo una A+I por encima de 10 y para otro tipo de interés tengo una A+I por debajo de 10. Y así es como finaliza el paso 2 de la interpolación, que ya he encontrado lo que buscaba. Insisto, me invento un tipo de interés, en este caso el 7%, para el cual el A+I es mayor que 10. Y me he inventado otro tipo de interés, que es un 8%, para el cual el A+I es menor que 10. Por lo tanto, el paso 2 consiste en inventarme el tipo de interés hasta conseguir una A+I por encima de 10 y una A+I por debajo de 10. Y aquí ya pasaría al paso 3. El paso 3 lo que hace es que sobre la gráfica que acabo de obtener con una A+I por encima y otro por debajo de 10, debo aplicar la teoría de los triángulos semejantes. ¿Qué me dice la teoría de triángulos semejantes? Me dice que dados dos triángulos, como lo que aparece en la imagen, estos son semejantes si el cociente entre sus catetos es idéntico. Es decir, si A partido entre B es igual que A' partido entre B'. Si se cumple esta equivalencia, significa que son triángulos semejantes. Pues en este caso, al realizar el paso 2, encuentro tres triángulos. No sé si los llegas a ver, vamos a verlo uno a uno. El primer triángulo sería este, un triángulo pequeño. El segundo triángulo sería este, otro triángulo pequeño. Y el tercer triángulo sería este. Con lo cual, efectivamente, a la hora de completar el paso 2, he conseguido que haya tres triángulos. Y esos tres triángulos, por definición, son triángulos semejantes. Por lo tanto, yo puedo utilizar el cociente entre los catetos de dos de ellos, cualesquiera, y de esa forma puedo despejar la incógnita, porque sé que el cociente de los catetos de ambos triángulos serían iguales, al ser triángulos semejantes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, debo coger dos, pero siempre cogeré un triángulo grande y lo vais a entender perfectamente, ya que al coger un triángulo grande elimino la incógnita. Vamos a verlo. Cogería siempre
un triángulo grande y luego un triángulo pequeño. Puede ser este de arriba o el de abajo, que yo quiera. En este ejemplo voy a coger el de arriba, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa? Que como estos triángulos son semejantes, yo sé que el cociente entre los catetos del triángulo grande va a ser igual al cociente entre los catetos del triángulo pequeño. ¿Cuánto vale el cateto del triángulo grande? Pues es este valor, este es el cateto del triángulo grande y este valor corresponde con este otro. Por lo tanto sé que vale a sub 18 0,07 menos a sub 18 0,08. Es decir, será 10,06 menos 9,37 será este valor. Y este otro, pues será 0,08 menos 0,07. Y prima segunda menos i. Para el triángulo pequeño pasa igual. ¿Este cateto cuánto vale? Pues vale esta distancia, que sería 10,06 menos 10. Esta distancia que valdría i menos i prima. Sería i menos 0,07. Si yo lo represento aquí gráficamente, daos cuenta que aquí no debo aprenderme de memoria la fórmula. Simplemente dibujo y por lógica obtengo el valor de cada cateto, ¿de acuerdo? Si sustituyo los datos, obtendré estos importes. ¿Qué he conseguido? Una ecuación en la cual tengo solamente una incógnita, que es el valor de i. Por eso digo que siempre hay que coger un triángulo grande, porque si cojo el triángulo grande, que sería este, evito tener ninguna incógnita. Y luego cualquiera de los chicos. ¿Bien? Pues tengo una ecuación con una sola incógnita, lo único que debo hacer es despejar el valor de i, que resulta que es igual a un 7,08%. Lógicamente, siempre que tenga dos tipos de interés que cumplan con el paso 2, el tipo de interés incógnita que voy a estimar va a estar entre ambos valores. Eso es lógico, ¿de acuerdo? Si al despejar me diera que es igual a un 8,5%, algo estaría mal y tendría que repasar el proceso. Pero es importante que aprendáis a hacerlo sin aprenderos de memoria las fórmulas, porque si yo aprendo de memoria esta fórmula es muy fácil equivocarme. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es desarrollar el proceso, que cuando lo hagas 2 veces tardas apenas unos minutos. Por tanto, si yo con los 120.000 euros quiero obtener 12.000 euros al año durante los 18 años, debo buscar una entidad financiera que me ofrezca este tipo de interés. El apartado C me dice que no encuentro ninguna entidad financiera que me ofrezca ese tipo de interés tan alto, entonces decido trabajar con las condiciones iniciales, la entidad que me ofrece un 3,5%. Pero sigo queriendo recibir 12.000 euros todos los años. En este caso, ¿cuál sería la pregunta? ¿Durante cuánto tiempo puedo obtener esos 12.000 euros anuales? Hemos visto que la incógnita va a ser la A minúscula en primer lugar, luego el tipo de interés, y ahora vamos a trabajar con la incógnita n. Bien, pues represento gráficamente la función, y como veis aquí la incógnita va a ser el valor de n, ya que es el número de extracciones lo que me pide este apartado. Sea cual sea la incógnita, siempre trabajo con la misma fórmula de valor actual de una renta constante, y en este caso además inmediata y pospagable. Pues bien, pues el valor actual, 12.000 euros, va a ser igual a los 12.000 euros que saco cada año por A sub NI, siendo la incógnita el valor de n. Pues despejar n es sencillo, bastaría con 12.000 pasa dividiendo, 0,035 pasa multiplicando, y me quedaría que 0,35 es igual a 1 menos 1 más i elevado a menos n. Si sigo operando, el 1 sigue aquí restando y cambio el signo, me quedaría que 1,035 elevado a menos n es igual a 0,65. Para despejar la incógnita del del exponente, lo que debo hacer es aplicar logaritmo neperiano, porque si aplico logaritmo neperiano se cumple que el exponente del logaritmo va a ser igual a ese número multiplicado. Por lo tanto, para despejar cuánto vale menos n, aplico logaritmo neperiano a ambos lados, y este menos puede pasar multiplicando, que es una propiedad de logaritmos. Por tanto, puedo despejar cuánto vale n, que será igual a menos logaritmo neperiano de 0,65 partido entre logaritmo neperiano de 1,035. Si opero me dará que el valor de n, el número de extracciones, va a ser de 12,5222398 años, que lógicamente habría que pasar a años, meses y días. El apartado D me dice que en caso de que se trate de un número de extracciones no enteras, como en este caso, debo calcular cómo y cuándo agotaría los 120.000 euros. Esto es importante porque cuando hablamos de una renta anual no tiene sentido de hablar de 12,255 extracciones anuales, porque si son extracciones anuales solo puede ser una extracción entera, un número entero de años, 12 por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Que si yo redondeo el número de extracciones a 12, como es la lógica, esta igualdad no es correcta, porque esta igualdad se cumple no para n igual a 12, sino para n igual a 12,2255, etc., ¿no? Entonces, aquí hay un pequeño problema que se va a solucionar incluyendo un pago complementario. Es decir,
como yo solo puedo realizar 12 extracciones de 12.000 euros, para poder para poder agotar los 120.000 euros, no me basta con esas 12 extracciones, sino que además debo incluir un pago complementario que de forma teórica se va a realizar cuando finaliza la renta, es decir, en el año 12,52. Por tanto, para que esa ecuación sea correcta, para que 12.000 sea igual, perdón, para que 120.000 sea igual al valor actual de la renta de 12.000 euros, lo que tengo que hacer es sumarle el pago complementario. Pero como siempre vimos en teoría, para yo calcular una ecuación que esté correcta, no puedo sumar sin más C, sino que todos los elementos que forman parte de la ecuación deben todos estar valorados en el mismo momento. 12.000, ¿cuándo los tengo? En el momento cero. ¿Dónde me lleva la fórmula A por A sub I? Al momento anterior, al primer vencimiento, que en este caso es el 0. Por lo tanto, para poder sumarle la C, que está valorada en el año 12,52 y que esta ecuación esté bien, esta cantidad C la debo actualizar hasta el año 0 y por eso la actualizo 12,522398 periodos para que los dos sumandos estén igualados a una cantidad y todos estos valores estén en el momento 0. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el sistema es muy sencillo. Redondeo a la parte entera, solamente tiene sentido hablar de 12 pagos anuales, pero si redondeo a 12 pagos anuales, esta igualdad no es correcta. Para que la igualdad se mantenga, además le debo sumar un pago complementario en el momento 12,52. Pero claro, como ese pago complementario se realiza en este momento y todos los valores deben estar en el momento 0, pues lo actualizo 12,52 periodos. De esta forma puedo despejar cuánto vale C y su valor será de 6.215,37 euros. Por tanto, para responder a cómo y cuándo puedo agotar ese capital de 120.000 euros, la respuesta sería: lo voy a agotar realizando 12 extracciones de 12.000 euros más una extracción complementaria de 6.215,37 euros en el momento 12,52. Sería año 12 y habría que calcular cuáles son los meses y los días. Esta sería la respuesta correcta a este apartado D. Bien. Además, me pide que calcule cuál sería el valor de la extracción complementaria si se realizara al año de la última extracción. Esto está claro porque no tiene sentido hablar que pase usted dentro de 12 años, 3 meses, 5 días y para obtener el pago, la extracción complementaria. Lo normal es que esa extracción se realice junto a la última anualidad, que es este apartado, al año siguiente de la última anualidad, que sería este apartado, junto con la última anualidad, que sería en el apartado siguiente, o en el momento 0, que sería el próximo apartado, ¿de acuerdo? El planteamiento va a ser siempre igual, Yo redondeo a 12 anualidades, pero si redondeo a 12 anualidades, esta igualdad no es correcta. Para que sea correcta, además debo sumar el pago complementario. Y como en este apartado ese pago se realiza al año siguiente, el 12, es decir, al 13, pues para plantear la equivalencia, le sumo el pago complementario actualizado 13 periodos. Y ahora es cuando puedo despejar cuánto vale C, que para este caso concreto sería de 6.318,36 euros. El siguiente apartado me dice que calcule cuál es el valor de ese pago complementario, suponiendo que se va a realizar junto con la última extracción. Por lo tanto, el planteamiento siempre es igual. Al redondear a 12 no me vale, no puedo plantear la equivalencia sin sumarle el pago complementario, que en este caso es junto con la última anualidad, en el año 12. Por tanto, planteo la equivalencia sumándole el pago complementario, que se va a hacer efectivo en el año 12. Por tanto, lo debo actualizar 12 periodos para que esta equivalencia sea correcta y todos sus elementos estén valorados en el momento 0. De ahí puedo despejar cuánto vale C, que sería 6.104,70 euros. Y por último, el último apartado del problema me dice que calcule cuál va a ser ese valor si esa extracción complementaria se realizara en el momento inicial. Por lo tanto, el planteamiento sigue siendo igual. Yo redondeo a 12 años, la igualdad no es correcta. Para que sea correcta le debo sumar el pago complementario, que en este apartado se realiza en el momento inicial, es decir, en el momento 0, que aunque parezca un poco extraño, es el que se suele utilizar en la práctica real, ¿no? Pues para que esa equivalencia sea correcta, para que el conjunto de extracciones sea igual al valor actual, le debo sumar el pago complementario. Como en este caso la extracción complementaria es el año 0, justo en el momento en el cual valoro el capital actual y el valor actual de la renta, aquí no debo hacer nada más, ya está todo perfectamente planteado y puedo despejar cuánto vale el valor de C, que sería un valor de 4.039,99 euros.